Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Acá, de cumbre en cumbre. Escúchame, hubo dos cumbres, una atrás de la otra. Está corriendo ahora la reunión que hace Naciones Unidas, ese grupo de personas que no tienen nada de lo que hacer y entonces se juntan, esta vez en la ocasión número 26 para hablar de cambio climático, pero esto vino luego de la reunión de los países, no sé qué decirle, más importantes, se pensarán ellos, que fue el G20. Toda la ingeniería social junta en unos pocos días apretados. Llegaron a la conclusión de que se prohíbe que suba o baje la temperatura. Punto. Ya está. Mañana hay que hacerlo. Me preocupa un poco más que ese decreto cuando lo toman en serio. Es decir, me preocupa tu amigo Charles El príncipe. el Príncipe, que luego de haber conmovido al mundo con su matrimonio con Camila, ahora no solamente abraza la causa, por mí que abrace la causa que quiere, inclusive a Camila, pero el tema es que lo quiere imponer un sistema casi militar. Y a mí no me preocupa mucho lo que haga Inglaterra o Gran Bretaña, porque va a estar tan confundido en los próximos años con su Y no van propio a tener enredado. combustible, no van a tener nada, déjalo, se van a quedar dentro de la isla. Pero me preocupa que ese sea el pensamiento generalizado no solo del pueblo inglés, sino de muchos sectores europeos. Entonces, me preocupa que se transforme en una obligatoriedad. Es decir, esto es como el tema de los gays. A mí mucho que hace cada uno no me importa nada. Ni hoy, ni antes, después, ni nada, ni me interesa nada, ni me diferencia nada de nadie. Más, nunca me ha parecido importante averiguar. Lo que la gente hace en su cama. Sí, claro, nunca me ha parecido importante. De todos modos, no me preocupa nada de todo eso. Me preocupa cuando me obligan, no solamente a ser gay, sino me obligan a tomar una posición de decir, tengo que hacerlo, porque yo no necesito que me obliguen a nada. Y me parece además, me parece ofensivo y me parece lesivo a todo el mundo, al que quieren proteger y al resto de la humanidad. Pero me preocupa esta actitud de prepo cuando se refiere a la energía, a la ecología, a A la cualquier actitud alimentación. vital. Hay A cualquier algo que actitud vital. Es como si yo te dijera que de pronto quiero que leas 3 libros por mes. ¿Y Como qué si libro? tuvieras Y no, y me decís qué libro. todos los ciudadanos van a tener que leer 3 libros por mes, y si no, vamos a tomar medidas militares. Claro. Y si vos decís no, te dice, ¿pero qué? ¿Estás en contra de la lectura? No, ¿Entendés? no, sí, Claro, ¿me no, entendés? claro, claro. ¿Entendés que? Porque el razonamiento es ese. Si vos decís, che, y ahora quiero que todos dejen de comer con sal. Entonces decís, no, loco, vos no sos quién. ¿Qué? ¿Estás en contra de la salud? Es fenomenal. Hay algo Bueno, que te quiero preguntar. antes de que nuestros oyentes me imputen, cosa que estoy acostumbrado, pero no me importa. Pero Bueno, antes de que me imputen que no me importa el cambio climático, les digo primero, me importa el cambio climático. Seguramente le importaba a los dinosaurios, mirá si me va a importar a mí. Tenían mucha menos cultura que yo los dinosaurios, y les importaba, y inclusive pagaron algún precio. Entonces, el cambio climático me importa. Segundo, querría hacer algo para contribuir, y sí, pero ya sé que no va a ser trascendente. Obviamente no voy a tirar la basura en la puerta de mi casa, cosa que no sí tiene hacen mis nada que vecinos, ver. pero A no, ver, no esperá, lo voy a una hacer. Obviamente no cosa. voy a quemar pilas, baterías, no la voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Lo de la batería no sé, habría que ver qué pasa. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la contaminación y otra cosa es el cambio climático. El riachuelo, a ver, para poner un pozo séptico de imposible solución, el epítome de la contaminación, el riachuelo nuestro,
está contaminado. ¿Por qué está contaminado? Porque se han vertido fluidos industriales, porque se ha tirado basura, porque se han hecho un montón de barbaridades ininterrumpidamente y ya está. Y ahora ya no se habla más. Pasamos de tener gente que dijo que se podía tomar un vaso de agua ahí, después tuvimos un tarado que dijo que veía a los peces nadar, y después, nada, dejamos de hablar, cuando ya está bien. Eso es contaminación. Cambia el clima, cambia la condición del clima y de la tierra que nuestro riachuelo esté contaminado. No, señores, no cambia nada. Nada, no influye en lo más mínimo. Lo único que influye el riachuelo contaminado es a los pobres tipos que viven alrededor del riachuelo y a nosotros que en lugar de tener un afluente tenemos un inodoro. Eso, o sea, no es lo mismo mezclar lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, eso es un tema, y muy otra es que esa contaminación influya en los cambios en el clima. Y por otra parte quieren luchar contra los cambios en el clima. El clima, la condición del clima, es que cambia. Y esto, ¿cómo vas a pensar que vas a modificar y que vas a decir, bueno, y ahora yo voy a determinar que la temperatura puede subir esto o bajar esto? Pero por Dios, señor mío. Y a mí me da mucha más risa lo que te da a vos, que haya gente que diga, muy bien, es verdad, hay que luchar contra el cambio climático para que no cambie más. Y hay gente que se lo cree, hay gente que lo aplaude. Ahora te quiero preguntar otra cosa con esto, para empiojártelo un poco más. La semántica climática evolucionó, lo digo de alguna manera, ¿no? Pasó. Efecto invernadero, después calentamiento global. Cuando se dieron cuenta que eso no les respondía a nada, porque no decía nada, pasaron a cambio climático. Pero eso fue con los años, ¿no? De a poquito. Los últimos 2 años le ha agarrado a esta gente una locura. Pasaron de bueno, más o menos, vamos viendo, en tal tiempo vamos a reducir de a poco, el protocolo de Kioto, la cumbre de París. La cumbre de París fue en el 15, si mal no recuerdo, creo que sí. Ahora quieren terminar con todas las emisiones de CO2, todas, en 25 años. ¿Qué es lo que ¿qué pensás del, y te acoto la pregunta, ¿qué pensás del aceleramiento? Porque esto se aceleró. Es como si hubieran enloquecido. Yo creo que el aceleramiento es, otra vez volvemos a la instantaneidad. Este concepto de la instantaneidad, que yo te resuelvo tu problema en 24 horas, que también yo le llamo populismo, y que es el mal del siglo XXI. El mal del siglo XXI de las masas y de los políticos, y obviamente de los gobiernos, que son la consecuencia de ambos, es la pretensión de instantaneidad. Yo creo que uno debería estar prevenido de todo, de cualquiera que le diga esto se arregla rápido. Primero porque no se arregla rápido, nada se arregla rápido. Y segundo, si la píldora para adelgazar, uno debería estar prevenido de todas las píldoras para adelgazar, porque nada se hace sin esfuerzo y nada se hace en el corto plazo. Más allá de que yo no me considero un experto, pero yo ya tengo clarísimo que por más que seas el experto más grande del mundo en lo que quieras, no lo arreglas en 24 horas. Entonces vos no vas a tu médico y te dice esto se arregla con esta pildorita, porque o vos sos bruta o tu médico es un bruto. Así de fácil. En todo es igual. Entonces la instantaneidad, también llamada populismo, es el mal del siglo XXI. Y vamos a pagar caro eso. Pero te digo otra cosa ahora más. Mientras me decías todo esto, te sacaba la bronca conmigo, en vez de sacártela, no sé, con tu marido, a lo mejor. El príncipe no me escucha y Greta tampoco. El ¿Viste? príncipe no te escucha, entonces Greta te está como sacaba la bronca loca. conmigo. Mientras me decías eso, yo pensaba en el paraíso. O para decirlo de otra manera, pensaba en todas las religiones de todos los tiempos. Y las religiones de todos los tiempos tienen la misma característica. Los mayas, los aztecas, antes la tiene Agamenón cuando le dicen que los barcos no tienen viento para partir a ayudar a su hermano, su pobre hermano cornudo, Menelao.
no puede ir a ayudar a su hermano cornudo porque su hija Sí. tiene que sacrificar a su hija para apaciguar a los dioses. Bueno, todas esas cosas forman parte del concepto de manipulación de masas, que siempre tiene un premio en algún lugar mucho más allá de la muerte. Entonces, cuando a mí me hablan del fin del mundo, me hablan de que yo voy a cambiar el medio ambiente, me hablan de que en los últimos 8 años el mundo se calentó mucho más que en los últimos 300, mucho menos No, que en no, los últimos 3000. claro. Entonces, cuando me explican esas cosas, Cuando te yo lo dicen, comparo a esto, eso y le esto es doy lo la más misma mayor que a lo importante, otro, es decir, ninguna. esto es lo más importante de la historia. ¿De qué historia? 150 años. Hermano, Dios mío. No me podés hacer, pero ni una línea de tiempo digna. Digna. Digna relativa al tema concreto en esto. Pero la verdad es que si vos pensás, todo el sistema está funcionando de ese modo. Inclusive muchas veces de la gente con la que nosotros tal vez estemos de acuerdo. Entonces, si yo le digo a 7.500 millones de habitantes que el mundo se va a perder porque vos has decidido calefaccionarte, te juro que te van a obligar de algún modo a que apagues la condición de aire o tu estufa. Te lo van a obligar. Y mucho más ahora, que además lo vamos a arreglar en 25 años, en 20 años, en 2 semanas. Los autos, por ejemplo. La gente tiene claro, por ejemplo, de que un tipo modesto que tiene un autito no va a tener a dónde cargarlo. Ahora, hoy necesita llegar 1 hora antes a la casa para encontrar estacionamiento. Dentro de 5 años va a tener que, si esto, suponiendo que esto lo hagan, dentro de 5 años va a tener que llegar 5 horas, va a tener que salir 5 horas antes, porque va a tener que encontrar un enchufe para enchufar su auto 4, 5, 6 No, no, horas. el tipo modesto no va a poder comprar el auto, Dardo. Ni No va va a a poder poder comprar pagar el esa. auto. Pero dejemos, ni va a poder comprar el auto ni lo va a poder tener. No va a poder pagar esa energía, ni va a poder pagar los impuestos. Hay una serie de cosas Claro, que ahora, me si yo parece. tengo un garaje, si tengo una casa de 300, 500 metros con garaje, por ejemplo, tipo los barrios americanos, no hay ningún problema. Yo puedo tener lo que vos quieras, puedo tener el Tesla, lo que quieras. Pero esto es nada más que Pero un ejemplo. Pero de todas dijiste maneras, algo muy bueno, que es la mentira. Lo que esta banda de forajidos que se juntaron primero en el G20 y ahora se van a juntar desde ayer hasta el 12 de este mes, comiendo, bebiendo, disfrutando de carísimos hoteles y yendo en los barcos, los aviones y sus autos y qué sé yo, contaminando 300.000 veces lo que puede contaminar una persona común, para decirle a las personas comunes que no se pueden calefaccionar. Lo que está haciendo esta gente es mentir. ¿Y por qué? Primero, porque no hay nada de lo que propongan, de las estupideces que propongan, de los unicornios que propongan, que se pueda lograr porque no depende de la condición humana. Pero más allá de eso, aunque se lo propusieran, no son nada alrededor de lo que contamina China, Rusia e India, que por supuesto no van a participar de esto porque no son locos y saben que van a ser los que produzcan, por ejemplo, Rusia, el gas que después le va a vender a Europa carísimo porque Europa decidió no tener más energía. ahora vos fíjate qué China, estúpido que es perdón, todo esto, China que está uno termina, inaugurando, China tiene que uno, proyectos. Decime, uno decime. termina creyendo en Rusia y en China. ¿Te das cuenta? Que yo hoy pensaba, decía, me voy a volver comunista a esta altura de En mi dos vida, voy a minutos, decir que China claro. tiene razón. Nos volvimos todos locos. Estamos tratando de competir a ver quién hace la estupidez más grande. Pero, Dardo, mirá, está dando vueltas en las redes un video de hace como 10, 11 años de Putin, en el cual le preguntan, el tema recurrente, y Putin les dice, está todo lindo, lo que quieran, quisiera saber con qué se van a calefaccionar los alemanes, porque van a tener que recurrir a la leña. Y de todas maneras la leña es de Siberia, medio los gasta, muy gracioso. Tiene 10 años el video ese. La crisis energética de Europa es una calamidad. Y este invierno que se viene para Europa, la van a ver chinas, justamente. Se las van a ver complicadas. Pero quiero avanzar un poco en lo de las mentiras.
Lo que no le está diciendo, lo que es este grupo pequeño, esta banda pequeña de cirujas, no le está diciendo al mundo, es que reducir su capacidad, digamos, reducir su capacidad energética es reducir su producción. Reducir su producción es reducir su capacidad de generar riqueza. Reducir su capacidad de generar riqueza es volver a que muchos sectores muy amplios de la población vivan en condiciones muy míseras, en lo que tiene que ver con su salud, con su vida privada y con un montón de cosas. Esto va a hacer que la innovación, Dardo, que es lo que podría haber cambiado, haber hecho energías más limpias, formas de producción más amables con la humanidad y demás, se reduzca a nada. Estos tipos, y perdón, y lo que no están diciendo, porque vos tenés una persona con deficiencias, perdón que esté hablando tanto en este podcast, pero es que estoy como loca. Una persona con deficiencias, digamos, de orden emocional, como esta chiquita Greta, que ya no es ninguna chiquita, pero bueno, como esta señorita Greta, gritando que el mundo se va a acabar y que nos quedan 5 años, que nos quedan 12 años, que nos quedan 4 minutos. Bueno, fenómeno. En realidad, cuando vos ves lo que dicen las conclusiones, por ejemplo, del G20, están diciendo que si vos no haces nada, si vos no tomás medidas urgentes, qué sé yo, en una X cantidad de años que supera, digamos, la que vos y yo vamos a estar vivos, se va a reducir, vas a tener un impacto en la riqueza mundial de 2 o 3 puntos, que es mucho menos que lo que vas a tener, por ejemplo, si parás todo, como lo paraste con el COVID, y si parás todo porque impedís que los países produzcan porque que tengan energía. O sea, le están mintiendo a la gente. Porque si vos me vas a decir, Dardo, que en 100 años, que yo en un siglo voy a tener una reducción del PBI mundial de 3%, y que a cambio de eso tengo que mañana impedir que la gente se calefaccione, que sea feliz, que vaya al cine, que coma lo que se le cante, qué sé yo, le están mintiendo a la gente. Esto que tenemos acá es una mentira mundial. Pero es una mentira mundial que no es una conspiración, porque está a la vista de todo el mundo. ¿Quién se va a leer, como yo, una loca que se lee las conclusiones del G20? ¿Quién se las lee? Nadie. Lee los titulares, la mayor tema, es decir, el objetivo es la dictadura. En ese sentido, cualquier sistema sacrosanto que salve al mundo es funcional. ¿A quién? A estos inútiles, porque son todos unos inútiles. Todas estas orgas, todas siglas, lo que yo llamo las siglas, son todos un montón de inútiles. Basta hablar 5 minutos con ellos. Yo conozco algunos y son todos inútiles, poco formados. Y la verdad que no quiero seguir insultando. Pero en ese sentido, el calentamiento global es una pandemia. Es una pandemia sin virus. Es decir, tal vez sea más bondadoso, porque en vez de tirar un virus para generar una nueva pandemia, que sean ensayos generales de dictadura, ahora hemos inventado la pandemia del calentamiento. Con lo cual logramos lo mismo. Logramos que no se produzca, destrozar los sistemas productivos, destrozar el empleo, destrozar la esperanza también, crear un aumento de la pobreza y tener a la población cada vez más dependiente de los estados. Porque en el fondo lo que dice Charles es, yo Estado te voy a obligar a ahorrar, que en el fondo es lo mismo que me decía Luis XIV, que me decía l'état c'est moi, y era el primer, era el gran creador del absolutismo. Entonces, es lo mismo. Bueno, entonces, más absoluto que con tener... leña. No te calientes con nada, matate de frío, ponete un abrigo. No podés ponerte un abrigo de lana porque la lana se hace con oveja. Entonces, hay que me están diciendo, come brioche, como me decía María Antonieta. Por eso yo en broma decía que si Charles se empeña en volver al siglo XVIII, yo me empeño en renovar los reyes como se hacían en el siglo XVIII. Una época hermosa. Es una buena manera de una época hermosa. Entonces yo me empeño en así, o si no, como hacía Juan y Ricardo, así, Juan sin tierra y su hermano sí. Ricardo, que se mataban entre ellos a ver quién era el rey. Y bueno, está bien, hagámoslo. Pero volvamos, es decir, si vamos Hemos de recordar, ya que trajiste esta efeméride tan bonita, que la saga de Robin Hood
se refiere a la época en la que Juan Sin Tierra, el hermano menor, El hermano menor, que era un son of a bitch, que lo mata al otro y no te lo le permito saca el porque eran trono. los dos hijos de la genia de Leonor de Aquitania, que es una capa absoluta, Claro. de ninguna bitch, era un poco heavy la señora, pero era una capa absoluta. Bueno, Cristina de Aquitania, decís vos. no, pero no vas a comparar, no vas a comparar. Mirá, No, por supuesto. minas como Leonor de Aquitania, creo que es la mina más grosa de la historia de la humanidad, total, completa. Peleándole ahí ¿cómo se llama? A Isabel la Católica. De trascendencia, ¿no? De lo que hizo. Pero, bueno, no nos desviemos. La cosa es que Juan tiene un momento en el que manda a recaudar furiosamente impuestos para pagar el rescate de su hermano, de Ricardo Corazón de León. Entonces, manda a cobrar muchos impuestos, tiene que pagar, ¿cómo se llama? El El rescate. rescate. Y ahí surge el recaudador y el grupo de recaudadores muy furiosos, como La tremenda figura del recaudador. es tal cual, que es contra quien combate Robin Hood, Robin Hood. Sí, claro. y Robin Hood es un clase media, lo que vendría a ser un clase media, no era un peasant, era un clase media que se rebela contra el Era recaudador de impuestos. casi un liberal. Para mí, para él con Lady Godiva, son prácticamente, sí, son los primeros que dicen, loco, son los bandidos fiscales. Mirá cómo logró la historia tergiversar todo y que Robin Hood le saca a los ricos para darle a los pobres. No, no, señor, Robin Hood iba contra la AFIP. Esta es la realidad. Pero me parece muy interesante que hayas traído a las batallas fiscales de reyes antiguos, porque lo que está pasando actualmente es que todo esto no es ni más ni menos que una guerra fiscal, porque la otra conclusión, y ahí te dejo para que hagas mermelada, la otra conclusión que tuvieron estos buenos tipos que se juntaron en el G20 es poner el impuesto mundial del mundo que tanto te gusta a vos, no menos de 15%, si no, sos un malvado. Para hacerte sentir mal, te quiero decir que este 15% es la puntita. Esto va a ir subiendo, no te preocupes. No te preocupes. Ayer estaba viendo, Argentina tiene una ley que dice que cualquier, Argentina, no estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de Argentina, una ley de hace varios años, del kirchnerismo, del otro kirchnerismo, del anterior del que ya perdió antes. Ese kirchnerismo que perdió contra Macri tenía una ley que decía que todo país que cobre menos del 60% de la tasa que cobra Argentina es considerado paraíso fiscal. Así que, ojo, tampoco es que hemos inventado nada. Tampoco es que hemos inventado nada. Detrás de todo esto siempre hay intereses económicos, pero también, básicamente hay intereses políticos. En el fondo, no hay diferencia entre el oráculo de Delfos y los políticos modernos. Te meto miedo con algo que tiene que ver con Dios o con algo imposible, inmanejable, para poder controlarte. Y la verdad que es eso. Por eso cito al liberalismo tantas veces y por eso creo que es importante, porque no es una política, es una actitud personal ante estos hechos. Es una bronca personal ante estos hechos. ¿Por qué? Porque le da poder a Charles. Le da poder a los Charles, que son los inútiles del mundo. Pues no hay nadie más inútil. Digamos que si uno tuviera que hacer un mapa de la gente conocida en el mundo, hay pocos tipos más inútiles que Charles. ¿Y qué dice Charles? Voy a hacer un sistema policial para penarte si sacar la basura los jueves, qué sé yo. Y es casi ridículo, pero así es. Eso es la historia de la humanidad. Y eso es lo mismo que están haciendo. Y tengo siempre que castigarte con algo que está más allá de todos, o más allá de la vida. Yo te puedo castigar con el infierno, con el fin del mundo, con el hombre de la bolsa, con el cuco. Con ser un Claro. paria, el que ¿Y no quiera. quién te va a disputar si vos le decís que después de la muerte
vas a quemarte para siempre en tu vida. Yo no te puedo disputar eso. Es muy difícil disputar. Además, parece un concepto sacrosanto. Mirá, vos querés que la humanidad desaparezca porque está probado en todos lados, está probado por los más grandes científicos. Primero, no me hablen de científicos, porque después de los gobiernos de científicos me han tocado, no me hablen mal de científicos como si fuera cierto. Pero Una aún así, pastillita para los que nos escuchan cuando te hablan de consenso científico. Tema 1. Hay muchísimo dinero para el cambio climático. Una de las cosas, yo sugiero que la gente se tome el laburo, es un garrón, ya lo sé, pero se tome el laburo de leer las conclusiones que hay, sobre todo en el G20, y las conclusiones que va a haber sobre el cambio climático. Porque por una cosa es los titulares de los periodistas que tenemos como Infobae, que te pone, es el calentamiento más grande de la historia, y de qué historia, la última semana. Es importante que lean, que no se dejen atravesar por no intermediarios lean la los información. títulos, No se no se dejen, queden con los no títulos. se dejen atravesar por intermediarios la información, porque eso es la base de la ignorancia. Entonces, cuando lean, van a ver que uno de los compromisos es el compromiso de los países más importantes, por ejemplo del G20, entre los cuales de casualidad estamos nosotros, pero me muero de risa, para agarrar ingentísimas cantidades de dinero, cientos de miles de millones, para combatir el cambio climático, sobre todo en el tercer mundo. Entonces, todo esto se reduce a una mayor presión recaudatoria y a una direccionalidad respecto de una agenda. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo que va a crecer de ahora en más, porque el mercado es Dios, lo que va a pasar es que cuando el mercado sepa, el mercado, por ejemplo, de los papers científicos, sepa que va a haber unas enormes tandas de dinero en las distintas fundaciones y organizaciones supranacionales y nacionales y mongocho, destinadas a cambio climático, vos, Dardo, que estabas investigando, por ejemplo, cómo, no sé, que el mate no haga ruido cuando uno lo toma, vas a decir, no, che, mejor lo que vamos a hacer, Karina, hagamos un paper sobre cambio climático y mate. Total, entra, porque sabemos que hay guita ahí. Vos decís Entonces, una especie de CONICET. una especie, qué malo sos. Entonces, después de esto, lo que va a pasar, y es lo que viene pasando, es que como hay dinero destinado específicamente al tema del cambio climático, la inmensa mayoría de las investigaciones se vuelcan ahí, porque la gente vive de eso. Y cuando dicen científicos, si vos agarrás el paquete, no es que tenés un montón de biólogos, físicos, químicos, meteorólogos, no, lo que tenés es psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, politólogos, y cuando hacen todo el Sí. paquete, perdón, pero cuando hacen todo el paquete, te dicen 100 millones de científicos. Che, bueno, de esos científicos, ¿cuántos son de ciencias duras? 2%. ¿Me entendés? Sí, sí, Pero por le supuesto. sirve a gente Y después te como el dicen el candidato Teta, 90%, claro. Tú dices, noventa y nueve y por después te ciento de dicen el acuerdo. 90% de los títulos de todos los diarios hablan del cambio climático, Bueno, por como si favor, quisiera decir algo. claro. Y cuando dice los científicos, ¿qué científicos? La inmensa mayoría de los trabajos que están en revistas científicas con referato son de estudios sociales. ¿Por qué? Porque es hacia donde está la Perdóname, Karina, guita. te quiero interrumpir, te quiero hacer una pregunta Interrumpime. concreta porque Nunca creo que hablé el tanto en la... oyente, los que nos escuchan, tienen derecho a saber cómo piensa cada uno. Sí. Lo que me estás diciendo es que vos no crees en el hidrógeno verde. Voy a hablar del hidrógeno verde. O sea, tenés que decir algo del hidrógeno verde, porque si no, no está completo el panorama. No sé si Pero hay... ojo, ojo, lo que vos decís es más potente. Lo que vos decís es, todo el mundo va a inventar un hidrógeno verde, que obviamente Obvio. no va a servir para nada. Esta misma semana en la que, digamos, no, esta semana, no, la semana pasada, previo a que España y Alemania estén entrando en una... Y Austria está, pero Austria está en las cavernas. Están en plenos apagones, con parates de la producción industrial, Bueno, yo te con... conté que hicieron lo que hizo California hace muchos años. California me cago de risa, pero bueno. Decidieron no producir y comprar por ahí electricidad porque son verdes. Sí. Hasta que los demás le dijeron, no tengo lo que vos querés, Bueno, no te puedo vender. esta misma semana España sufrió un bloqueo de una... venía un barco de gas, producto del fracking, de Texas, y ese barco fue bloqueado en agua, hasta donde yo sé, en aguas soberanas, porque estaban cerca del puerto, por un buque de Greenpeace
que decía que como no le gusta cómo se obtuvo ese gas, no se lo dejaba bajar al puerto español. España además sufrió esta misma semana el cierre, estoy hablando ahora en el aire, digamos, sin mirar apuntes ni nada, así que posiblemente, digamos, puedo cometer algún pequeño error. Hay dos ductos que vienen de África con gas, uno de los cuales por el conflicto de Marruecos y El de Argelia, Marruecos y Argelia Marruecos. se ha cortado. Con lo cual, lo que hizo el barco pirata de Greenpeace fue impedirle a los españoles que están sufriendo una crisis producto de la geopolítica y de la alimentación de gas por un ducto, que además, digamos, recibieran el gas que les venía de Estados Unidos. Y todo esto, ¿a quién beneficia? Bien, Greenpeace inventó una cosa que se llama el gas verde. Y el gas verde tiene 99%, 99,9%, o sea, 99, algo por ciento del mismo gas, que, digamos, del gas que viene de Rusia, o el mismo gas que venía de Texas, con el agregado de un 0,6%, en el mejor de los casos, de un componente, digamos, de energía eólica, por eso ellos le dicen verde, pero que o sea, le ponen ese poquito y con eso venden un producto que es el gas verde. Entonces, a ver, Dardo, unos tipos que andan en los mares sin soberanía, que se meten en aguas soberanas para impedir la comercialización legal y blanca de gente que paga impuestos y que trae el gas desde Estados Unidos hasta Alemania y hasta España, se cruzan, les impiden y a cambio les venden el gas que ellos le compran a Rusia y le meten el 0,5% Perdón, de gas fósil. gas fósil, sí, gas fósil total, pero como le meten el 0,5% del producto, digamos, de la energía eólica, y ya desconfío hasta de eso, le ponen gas verde. Sí. Eso es la energía verde que promueve Greenpeace. Si eso no es terrorismo, y eso no es piratería, y eso no es cuatrerismo, yo debería volver al diccionario a entender qué es, porque para mí es definición Bueno, primero, llana. recordá que primero Greenpeace ocupó de sabotear la mejor solución disponible a la energía, que es las usinas nucleares, por ahora. Porque yo me quedé pensando en algo que vos dijiste sobre la tecnología y sobre la innovación. Una diferencia muy importante y no menor que tiene que ver con la actual tendencia, primero, a la instantaneidad y segundo, a forzar la innovación. Cuando te dicen, por ejemplo, los autos, las baterías son polucionantes, no sirven, pero ya lo vamos a solucionar. No, pará, hermano, vos querés que yo me quede sin luz y mientras vos te tomás 520 años en solucionar la cosa. La realidad es que la innovación y la tecnología siempre han tirado de los cambios, no han ido detrás. Nadie dijo, desde mañana no hay más diligencia, inventen el ferrocarril. No fue así, fue al revés. La tecnología es la que permite la electricidad, todo lo que implica la electricidad. Nadie dijo, vamos a dejar de vender vela. Por Es favor, como, inventen un sistema. es como si vos en Fíjate cómo Manchester se decías, parece a la pandemia. en Fíjate cómo Manchester se decías, parece a la pandemia lo de esta instantaneidad de la energía, que la pandemia también tuvieron que crear la vacuna a altísima velocidad. ¿Por qué? Porque habían inventado el monstruo de la muerte global. Acá pasa lo mismo. Estamos forzando la escasez, lo cual es un delito además, ¿no? Pero estamos forzando la escasez y decimos, ya se va a inventar. No, para hermano, así nunca funcionó la vida. es Funcionó locura al porque revés. La tecnología tiró del cambio. Obligó, mejor dicho, no lo obligó, posibilitó el cambio. Pues vos podías optar en seguir iluminándote con vela. bueno, ahora no, ahora no vas a optar. Ahora no podés optar. No Y vas a... eso también es liberalismo. Cuando hablas de liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Es la lucha del hombre contra el absolutismo del rey. El concepto aquel famoso, justamente que estamos hablando, de posfeudal, de que decía, un hombre puede ser muy pobre, no tener que comer, con qué taparse, con qué vestirse. En su casa puede entrar el viento, el agua y la lluvia, pero el rey no.
ese concepto central es lo que nosotros en el fondo estamos perdiendo y en el fondo estamos sacrificando. ¿Y para eso qué hacen? Y nos amenazan con el infierno. Y el infierno tiene una característica, nunca lo vas a probar. Lo que hablábamos hace poco, vos y yo, sobre las utopías. Las Bueno, utopías no lo se hablaba, prueban. antes que nosotros lo hablaba Rebel. Sí, en el gol lo hablaba, pero nosotros somos ladrones tradicionales. ¿Qué vamos a hacer? Pero en el fondo no se prueban. Es el paraíso. Los paraísos no se prueban, porque además pasa después Bueno, y no se vuelve para contarlo. nos quedaron temas, pero quiero quedarme con esto, porque hoy estuvimos jorobando con el video en el que Friedman cuenta la anécdota de Mises, en el que le dice, ustedes son todos una banda de comunistas. En el fondo, todo esto se resume en el rey metiéndose en tu casa, el rey planificando tu vida, el rey diciéndote lo que es bueno y lo que es malo, el rey Y haciendo diciendo, negocio. haciendo negocio, porque nunca las oligarquías juntas en el palacio, comiendo las mejores comidas y bebiendo los mejores vinos y planificando la vida de los pobres, nunca fueron a favor de los pobres. El salame que se crea, que juntándose las oligarquías del mundo, diseñando de acá lo que nos tenemos que comer, cómo nos tenemos que mover, lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir, y pensando que eso es a favor de nuestro bien, es un reverendo sonso. Con esos tipos, como diría el gran filósofo Joan Manuel Serrat, con esos tipos tengo yo algo personal. Muchas gracias, Dardo. Chao, hasta pronto. Hasta la próxima. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.